En la Copa Argentina terminás sufriendo, siempre terminás sufriendo, poco más, poquito menos, o por los penales, o porque el rival del frente se te anima un poquito en el segundo tiempo, te hace sufrir el primer tiempo, porque se te cierran atrás y no te dejan que le hagas goles, o porque cuando le hiciste un par de goles se sueltan, salen a jugar el segundo tiempo no teniendo nada para perder y esa es la mejor arma, la mejor herramienta que tienen para complicarte. Belgrano termina un poco sufriendo, no tanto desde el resultado, sí desde lo futbolístico, pero gana. La Copa Argentina se analiza primero si ganaste. Lo más importante es pasar de fase, en este caso a 16avos de final. Belgrano necesitaba esta victoria, era agua en el desierto, era la chance de seguir compitiendo en Copa Argentina, de en el segundo semestre, además de tener el torneo clausura, tener la chance abierta de la Copa Argentina, tener esos dos frentes abiertos y al frente tenía un rival difícil, un rival complejo, pero no por nombre, no por presente, más allá de que esté en su campeonato segundo, sino porque la dificultad del que tenés al frente siempre es que es inferior, y al ser inferior de vos, y al ser inferior que vos, perdón, no tienen la obligación. Y cuando el rival del frente juega sin obligación, juega un poquito más suelto, no tiene nada para perder, ¿qué le van a decir hoy los hinchas de Real Pilar? Por cómo terminó el segundo tiempo, yo diría que los hinchas que viajaron, lo que los estaban viendo en su casa, tienen que estar contentos, tienen que estar orgullosos. Ganó Belgrano. Fue por 3-1 frente a Real Pilar, está en 16avos de final de la Copa Argentina. El equipo del ruso Zielinski se plantó, equipo titular, equipo de gala, lo mejor que tenía Zielinski lo puso en cancha, salvo el chino que se está recuperando, Celarrayán que viene de algún problema y que seguramente se vaya a empezar a tener minutos de aquí a lo que queda en el campeonato local. Pero al frente, insisto, un rival el cual no conocíamos en nombres, que tiene 2 o 3 jugadores muy interesantes, muy interesante. A mí me gustó mucho el 8, me gustó mucho Smith, me gustó mucho Riquelme, me gustó bastante el 9 Riquelme. Después la verdad que hubo un par de futbolistas que estuvieron muy bien, González. Verdaderamente Real Pilar es un equipo bien armadito, es un equipo que sabe y que tiene 2 o 3 futbolistas que la mueven. En el caso de Riquelme un 9 movedizo, una mitad de la cancha con Smith llamativa, para lo que debe ser la categoría en la que juega. Es un rival difícil, es un rival complejo, pero la verdad que no lo veo todos los fines de semana, entonces mucho no puedo analizar. Belgrano salió con el 11 que tiene a disposición Zielinski, sin ningún suplente, sin ningún invento. El mismo equipo que jugó con Boca, nada más que con algunos cambios. Volvió el mejor en la defensa, volvió Troilo, volvió Companucci, sale Heredia. Companucci le abre camino a la victoria de Belgrano en esta cuestión de que siempre es importante esta clase de partidos convertir el gol primero, convertirlo rápido. Era un partido en donde mucha gente iba a estar pendiente, era un partido donde es hermoso tener 10.000 personas en la tribuna y ver que Rafaela se convirtió en Alberdi por un momento. Eso es lindo en la salida, eso es lindo en el momento donde vos ingresás a la cancha, pero se te empieza a complicar si con esta clase de rival vas 60 minutos y estás empatando 0-0. Entonces abre el marcador Companucci, que vuelve a la titularidad después de una larga lesión. En el fondo juega Leguizamón, juega Grillo. La mitad de la cancha me parece que últimamente es lo que viene generando, por lo menos en niveles individuales, lo mejor de Belgrano, por lo menos cuando había mucha duda. Longo es el dueño y señor en la mitad, es el 5. Menossi lo acompaña cada vez mejor. Hoy Quiñón jugó unos grandes primeros 45 minutos, de lo mejor que yo lo vi en Belgrano. Fue tiempista, fue rápido, se conectó muy bien con González Metilli, que jugó por delante de la línea de los mediocampistas, un poco más suelto, apareciendo por derecha y por izquierda. Jugó un gran partido Jara, más allá de no tener el gol, más allá de no tener la posibilidad. Me parece que Jara termina leyendo muy bien que por momentos en el partido que te proponía mucha gente en la mitad de la cancha, Real Pilar tenía que bajar, tenía que juntarse con Longo, tenía que juntarse con Quiñón, tenía que estar cerquita de González Metilli y dejar a Ubita que esté solo, dejarlo a Ubita que esté lejos, que intente estar para la definición. El segundo gol llega de esa manera. Error de Real Pilar, buen mérito de Ubita Fernández yendo a presionar, yendo a buscar, yendo
a interceder en el error. Vos equivocate, pero porque yo te voy a hacer que te equivoque, porque hasta ahí la tenía el central de Real Pilar, que estaba viendo qué hacía, y cuando vio Ubita una mínima indecisión es ahí donde lo presionó. Después jugada individual termina definiendo para poner el 2-0. El 3-0 llega sobre el final, nuevamente olfato goleador del ex Defensa y Justicia. Creo que hay algo siempre positivo en Belgrano y es el delantero, es el 9, es la referencia, es el tipo goleador. Es increíble, es un caso de estudio verdaderamente. Los últimos delanteros que han pasado por Belgrano no falló ninguno, no falló ninguno, con más chapa, con menos chapa, aprobados en otras categorías pero no tan probados en primera división, no falló ninguno. Vamos al caso Vegetti. Vegetti no había probado en el fútbol argentino, venía de hacer buenas cosas en instituto, pero bueno, B Nacional goleador, goleador en primera división, hoy goleador en el fútbol brasilero. Después se pone la 9 Pacerini, que no lo conocía nadie, es ahí donde yo digo que no lo teníamos conocido, no lo teníamos probado en el fútbol argentino, tanto rinde, goleador. Pacerini se lesiona Jara, que venía de Jara de ser un jugador con mucha chapa en el fútbol argentino, estaba afuera pero le costó porque venía de un fútbol distinto, se puso muy bien, se puso fino físicamente y aprobó goleador del campeonato. Y ahora Ubita, fíjense, diferentes características, jugadores que no conocías como Pacerini, jugadores que conocías pero de un paso esporádico como Vegetti, jugadores que venían con chapa como Jara, jugadores que habían rendido en algunos clubes y no en otros como el propio Ubita Fernández. Y en este caso todos los delanteros que se ponen la camiseta de Belgrano, todos los 9 terminan siendo goleadores. Ubita viene de ser uno de los goleadores en este torneo, viene de ser uno de los goleadores de Belgrano y hoy termina convirtiendo 2 goles, podría haber convertido 3 porque hay un gol que le anulan en donde está perfectamente habilitado el jugador de Belgrano, pero son partidos donde vos los tenés que resolver rápido porque después, a mi entender, Real Pilar va, se adelanta, total dice jugado por jugado, me haces 1 o 2 goles más, o yo voy, te busco, te descuento y si tengo la suerte de hacerte 2 goles más, con la experiencia de lo que pasó en la vereda del frente, porque hoy Belgrano salía a jugar por Belgrano, salía a jugar por la gente, salía a jugar por el contexto, por tener un argumento positivo para el primer semestre, pero también salía a jugar con la experiencia de lo que le había pasado hace un par de semanas a Talleres, que era, mirá, en el primer tiempo te hago 2 goles, lo tengo casi resuelto al partido, y en el segundo tiempo Armenio me sorprende, me hace 3 goles en no sé 5 minutos, y me quedé con que Deportivo Armenio era un rival 2 categorías inferiores y me hizo 3 goles en 5 minutos. Entonces, por ahí el equipo del frente tiene esa versatilidad, esa posibilidad, ese desparpajo de decir, vamos, me hacen 4 o 5 goles, y bueno, sí, queda feo el resultado, pero ¿qué voy a hacer yo contra un equipo de primera división? Y en ese contexto Belgrano empezó a tener modificaciones, bajó, me parece, un poco más Longo, bajó Menossi, el técnico termina poniendo futbolistas que uno entendía que tenían que jugar, principalmente porque era un lindo partido para verlo, y ahí es donde yo creo que lo positivo de la victoria es esto que les vengo contando. Muy bien Ubita Fernández, excelente partido en la mitad de la cancha, a mí me gusta cada vez más Longo. Quiñón lo quiero ver en un partido contra rivales de primera división, pero hoy Quiñón juega un buen partido. Menossi viene creciendo, Menossi de la mitad de la cancha, me atrevo a decir, es el futbolista que mejores partidos viene teniendo a medida que van pasando los minutos, y uno lo ve y el otro día hace un gol y cada vez llega más y se entiende con Longo. Metilli me parece que, ¿qué voy a analizar? ¿Qué voy a decir de Metilli que no sepan ustedes? Es un jugador por el cual se esperaba mucho, es un futbolista que nunca pierde la titularidad, González Metilli, pero vos lo ves y por ahí no encontrás el argumento de por qué tiene que ser titular indiscutido. Es lo que yo me pregunto hace tiempo en Belgrano. Pero también hay una cuestión, y hay algo evidentemente que nosotros no estamos viendo, ni el hincha está viendo, porque lo vio Real, Metilli titular, porque lo vio el propio Beto Fernández, Metilli titular, porque lo vio Erviti, Metilli titular, y ahora lo ve Zielinski, Metilli titular. Hay algo que Metilli le da al equipo que me parece no lo logramos entender, no lo vemos, no lo sabemos, pero está claro que esperábamos otra cosa del futbolista, esperábamos otra cosa, esperábamos otro diferencial, porque además es un jugador que llegaba con chapa. Ahí me hubiese gustado ver, por ejemplo, a Ramiro Hernández. Esas son las cosas que yo le pongo el ítem de negativo, si se quiere, de esta victoria, porque en todas las victorias, así como en las derrotas, hay cosas positivas y hay cosas negativas. Lo positivo es todo lo que les conté al principio, los buenos rendimientos. Hasta me parece positivo no tener que haber usado a Celarrayán,
A mí me parece positivo el día de hoy no tener que haber usado a Zelarrayán, dejarlo en el banco, porque Zelarrayán iba únicamente por si pasaba algo que vos no tenías previsto y que nadie quería, que sea que Real Pilar te esté ganando, que tenga que entrar el 10 desde el banco de suplentes a salvarte las papas. Hoy Zelarrayán lo vio sentado de afuera, en algún momento se pudo haber puesto incómodo en el segundo tiempo, cuando Real Pilar descuenta, cuando lo pone un poquito en el arco de Vicentini, ahí tiene 2 apariciones Vicentini. Pero más allá de esto, me parece también positivo que Zelarrayán no haya jugado y que descanse para lo que queda del torneo de apertura. Que si bien no tenés chances, o casi no tenés chances, matemáticas sí, pero tienen que darse muchos resultados. Bueno, sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Esto te deja tranquilo en la tabla general, esto te deja tranquilo en los promedios y además te hace sumar para las probables copas. Si vos tenés un buen segundo semestre, si vos tenés un buen segundo campeonato, te hace sumar. No hay mucho más que analizar en este partido, no hay mucho más. Real Pilar hizo lo que pudo, un primer tiempo donde se equivocó mucho, un primer tiempo donde pagó carísimo los errores que cometió, un equipo muy limitado, un equipo que aún así tiene 2 o 3 jugadores que los nombré bastante interesantes. Antes de ir redondeando el video, suscríbete, flaco. Flaca, pone me gusta, activa la campanita, dale like, que vamos rumbo a los 10.000 suscriptores y esto es gracias a vos. Así que nada, no te cuesta absolutamente nada la suscripción, activar la campanita, comentar. Si no estás de acuerdo conmigo, insultame lo que quiera, pero comenta. Así seguimos haciendo esto. Para ir redondeando, Belgrano ganó un partido importante, Belgrano no tenía excusas. Tenía que ganarle sí o sí porque al frente tenía un rival sumamente accesible. En la Copa Argentina termina sufriendo siempre. En la Copa Argentina siempre va a haber 10, 15, 20, 25 minutos donde la pases mal. Y ahí está donde vos tenés que apoyarte en algún jugador, en el 9 que te da gol, en el arquero que ataje, en la ineficacia del equipo rival porque es inferior y tiene o te lastima hasta cierto punto con las herramientas que tiene. Lo positivo de Belgrano me da la sensación que es la vuelta de Mariano Troilo. Lo positivo en Belgrano me parece que es haber visto un gran primer tiempo de Quiñón, de Longo que cada vez está mejor, Menossi ya lo dicho, se viene adaptándose bastante. Lo positivo es ver nuevamente que Ubita Fernández marque 2 goles y el goleador que vos tenés en este primer semestre sigue, continúa y es ese jugador al que fueron a buscar. Jara sin el gol, pero un gran primer tiempo y hasta lo positivo termina siendo en la victoria de Belgrano frente a Real Pilar que no entra Zelarrayán, que Zelarrayán no tuvo que entrar como bombero, no tuvo que entrar a salvar nada, no pasó nada extraño, nada extraordinario. Lo negativo de este partido, de la victoria de Belgrano frente a Real Pilar, yo me atrevo a decir, yo sigo pensando que el arquero no te da garantías, sigo pensando que Vicentini no te termina de dar garantías, más allá que hoy tuvo una tajada muy buena después de tener para mí responsabilidad en el primer gol, pero no te termina dando, o yo creo que no te da esa seguridad. Sobre el final del partido hay una jugada que surge por izquierda, que le pega a Vicentini, ataja bien en la primera, pero deja el rebote, que Troy lo tiene que bancar, porque si no, podías haber tenido el descuento. Está bien, era sobre el final, pero yo insisto que esto en primera división se perdona mucho menos. Lo negativo tiene que ver con los ingresos. Era un partido para que ingrese bien Ulises, era un partido para que ingrese Reina. Reina sigue entrando para jugar y no juega para Belgrano, juega para Deportivo Reina. Una jugada de Reina espectacular por izquierda, de una gambeta que entra en el área. Tenía a Ulises y a Pacerini solos en el área. Y en vez de tirar el centro, que era lo más fácil, era lo que pedía la jugada, porque ya todo el equipo de Real Pilar se había pasado y lo había dejado literalmente solo a Ulises y a Pacerini en la misma línea, y tenías un agujero gigante, tenías la chance de dar el pase para atrás. Reina decide pegarle y siempre en estas individualidades Reina termina entrando para jugar su partido. No me gustó no ver a Hernández, me hubiese gustado, creo que era un partido para verlo, más allá de que entró el Chino Castro, me parece interesante. Uno entiende que Pacerini y Ulises estos partidos lo tienen que aprovechar, me da la sensación que no lo terminan aprovechando al 100, porque en primera división les está costando y por ahí en esta clase de encuentros ganan confianza, pero ganó Belgrano, piensa en el fin de semana, piensa en la próxima fecha, piensa en el cierre del torneo de apertura y no sufrió demasiado, que era lo importante. Los leo, gente, suscríbanse, activen la campanita, denle like y nos estamos encontrando. Chau, aguante el fútbol de Córdoba.